Para los que nos visitáis, estamos viendo los jueves la carta, el libro, mejor dicho, del profeta Oseas, y llegamos en este jueves al capítulo 3 de este libro. El capítulo más corto de este libro, tan solo 5 versículos, pero si me apuráis, es uno de los capítulos más hermosos de toda la Biblia. Uno de los capítulos más hermosos de toda la Biblia porque nos muestra con total claridad cuál es el amor de Dios por su pueblo. Así que os invito a que abráis vuestras Biblias por Oseas capítulo 3 y vamos a leer estos 5 versículos, el capítulo al completo. Leo en la versión de las Américas y dice Oseas capítulo 3, versículo 1: Y el Señor me dijo, ve otra vez, ama a una mujer amada por otro y adúltera, así como el Señor ama a los hijos de Israel a pesar de que ellos se vuelven a otros dioses y se deleitan con tortas de pasa. La compré pues para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Y le dije, te quedarás conmigo por muchos días, no te prostituirás ni serás de otro hombre y yo también seré para ti. Versículo 4. Porque por muchos días los hijos de Israel quedarán sin rey, sin príncipe, sin sacrificio y sin pilar sagrado, y sin efod y sin ídolos domésticos. Después, los hijos de Israel volverán y buscarán al Señor su Dios y a David su rey, y acudirán temblorosos al Señor y a su bondad en los últimos días. Hasta aquí la palabra del Señor. Y como decimos, el punto central de este capítulo es el amor que Dios tiene por su pueblo. Y es por eso que vamos a ver en esta tarde 3 características del amor que tiene Dios por su pueblo. 3 características del amor de Dios por su pueblo. En los versículos 1 y 2 veremos que Dios ama por su gracia a los que no merecen. En los versículos 3 al 4 veremos que Dios castiga el pecado de los que ama para purificarlo. Y el último versículo, el versículo 5, veremos que Dios restaura a los que aman. Repetiremos estos puntos, así que no os apuréis si vamos un poco rápido al leerlo y no da tiempo a copiarlo. Pero como digo, aunque es un capítulo corto y estamos al inicio de este libro, solo el 3er capítulo, me gustaría que viésemos muy por encima qué es lo que ha sucedido en los capítulos 1 y 2 para entender mejor la dimensión del amor de Dios en este capítulo. Si recordáis, los 2 primeros capítulos tenían una estructura muy similar. Había una denuncia del profeta al pueblo por el pecado que había cometido. Luego, un anuncio de juicio por este pecado cometido por el pueblo. Y por último, una promesa futura de bendición. Anuncio de juicio, cumplimiento de ese juicio por medio de un castigo y promesa de bendición. Y todo esto es ilustrado con la vida del propio profeta. El matrimonio de Oseas con Gomer, con su mujer, es una ilustración viviente de la relación de Dios con su pueblo, con la nación de Israel. Y en este matrimonio vimos como el profeta se casaría con una mujer que le abandonaría, terminaría prostituyéndose con otros hombres, una mujer que, como veremos, también va a terminar mal debido a su pecado. Pero el esposo al final la va a volver a seducir, la va a restaurar y la va a amar de nuevo. Gomer ilustra a la nación de Israel, la cual abandonó a su marido, al único Dios verdadero, y se prostituyó espiritualmente detrás de otros dioses, detrás de los Baales. ¿Por qué? Porque pensaba que en esos dioses, en esos ídolos, encontraría esa satisfacción que no encontraba en su marido, la satisfacción de sus deseos pecaminosos. Por supuesto, este pecado fue castigado. Los asirios llegaron y masacraron a esta nación, la llevaron al exilio esclavizada, pero Dios promete una futura redención para su pueblo. Y llegamos a este capítulo 3 y encontramos 3 características del amor de Dios por su pueblo. Y en primer lugar vamos a ver que Dios ama por su gracia a aquellos que no merecen ser amados. Dios ama por su gracia a los que no merecen. 4 veces vemos el verbo amar en el versículo 1. El Señor me dijo, ve otra vez, ama a una mujer amada por otro y adúltera, así como el Señor ama a los hijos de Israel a pesar de que ellos se vuelven a otros dioses y se deleitan, y dice la Reina Valera, y aman tortas de pasa. 4 veces la palabra amar.
En el original, la misma palabra, las 4 veces. Pero como vemos, un amor muy diferente en función de quién ama y el contexto en el que ama. Vemos el amor de un amante por una mujer adúltera, vemos el amor del pueblo por unas tortas de pasas, vemos el mandato a Oseas de que ame a esa mujer adúltera y no perdamos el punto, lo principal, vemos el amor de Dios por los hijos de Israel. Ante este abanico de amores no podemos perder el punto principal, el amor de Dios por su pueblo. El Señor me dijo, ve otra vez, ama a una mujer amada por otro y adúltera. Ya hemos dicho, la vida de Oseas es una ilustración viviente de la relación de Dios con su pueblo. Dios está mandando a Oseas que vaya a buscar y vuelva a amar a la que un día fue su esposa y le ha traicionado prostituyéndose con otro, para mostrarnos que Israel ha sido infiel a Dios, pero que Dios, a pesar del trato recibido por su pueblo, le va a buscar y le va a seguir amando. Ve otra vez y ama a una mujer amada por otro y adúltera. Ya en el principio del libro, en el capítulo 1, versículo 2, le dijo, toma para sí a una ramera para casarte con ella. Y esta mujer, Gomer, deja a su marido, se prostituye yendo a buscar a amantes para su satisfacción pecaminosa y ahora Dios le dice, ve otra vez. No sabemos cuánto tiempo ha pasado desde que Gomer abandonó a Oseas hasta que va otra vez a buscarla. Pero sí podemos inferir que han pasado bastantes años. ¿Por qué? Porque hemos visto en el capítulo 2 que los hijos de esta mujer son llamados a contender en una corte contra su madre. Así que como mínimo, unos 12, 15 años han tenido que pasar ante esta situación de ir otra vez. 12, 15, quizás más años en los que esta mujer abandonó a su marido y ha estado engañándole, prostituyéndose. Así que tratar de poneros en el lugar del profeta. Imagínate que tú estás, o conoces, mejor dicho, a una mujer que vive una vida terrible en un prostíbulo, la sacas de una vida de pecado, de una vida de perversión, le amas con un amor verdadero, con el que nadie la ha amado, cuidas de ella, le provees de todo lo necesario, satisfaces todas sus necesidades y en respuesta a lo que has hecho por ella, ella te dice, no quiero nada de ti. Quiero volver a ese lugar de prostitución con todos los amantes que han pasado y los que pasarán por mi cama. Y yo te pregunto, ¿serías capaz de volver a amar a esa mujer? Yo personalmente, después de una traición y un desprecio tal, muy probablemente le diría, mira, haz lo que te dé la gana, haz lo que quieras tú en tu vida, allá tú, pero a mí me dejas en paz. Pero gracias a Dios que yo no soy Dios, que Dios no es así con su pueblo, que Dios, como nos recordaba Samuel el jueves, es un Dios misericordioso, es un Dios justo, sí, pero también es un Dios de amor, es un Dios paciente, es un Dios de gracia y es un Dios fiel a su palabra, fiel a su pacto. Por lo tanto, a pesar de que el pueblo del pacto le traicionó, Él es fiel a su pacto y va a volver a amar a ese pueblo que se ha prostituido tras los Baales, con el amor que dice el versículo 1, que el Señor ama a los hijos de Israel. ¿Y cómo es ese tipo de amor con el que el Señor ama a los hijos de Israel? Pues es un amor volitivo, es un amor que sale de la voluntad del que ama. Es un amor que no se fundamenta en las cualidades del ser amado, no se fundamenta en su belleza, en sus logros, en su carácter, en sus posesiones, no. Ama porque quiere amar, porque sale de la voluntad de Dios el amar a esa persona, el amar a ese pueblo. Muchas veces escuchamos en predicaciones o incluso en canciones de grupos cristianos que dicen, Dios te ama tal y como eres. ¿Me amaste a mí tal y como soy? No, no, justo lo contrario. Dios te ama a pesar de ser como eres. No lo digo yo, lo dice el texto. O sea, ama a una mujer amada por otro y adúltera, así como el Señor ama a los hijos de Israel, que dice el texto, a pesar de que ellos se vuelven a otros dioses y se deleitan, aman tortas de pasas. Dios no te ama como eres, porque eres un pecador y Dios detesta el pecado.
Dios te ama a pesar de lo que eres y está dispuesto a hacer lo que hizo en la cruz del Calvario para perdonarte de tus pecados y hacerte justo delante de Él para poder salvarte. Las tortas de Pascua en sí no eran algo malo. Eran una comida que se hacía en ocasiones especiales. Por ejemplo, cuando David regresa de nuevo con el arca a Jerusalén, leemos en 2 de Samuel 6:19 que para celebrarlo dice que David repartió a todo el pueblo, a toda la multitud de Israel, tanto a hombres como a mujeres, una torta de pan, una de dátiles, un pedazo de carne, dice la Reina Valera, y una torta de pasas a cada uno. Era un alimento que era motivo de celebración. El problema no era la torta de pasas, el problema era lo que uno hacía con esa torta de pasas. Ya lo vimos también en la anterior ocasión, cuando Jeremías está predicando a un grupo de judíos que estaba exiliado en Egipto, se había apartado de Dios por completo para adorar a un ídolo, invención de sus mentes, que era esa reina del cielo. Jeremías 44, versículos 16 al 19, dice lo siguiente, Jeremías 44, 16. En cuanto al mensaje que nos has hablado en el nombre del Señor, están hablando estos judíos a Jeremías, dicen, no vamos a escucharte, sino que ciertamente cumpliremos toda palabra que ha salido de nuestra boca y quemaremos sacrificio a la Reina del Cielo, derramándole libaciones como hacíamos nosotros, nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Entonces teníamos bastante alimento, prosperábamos y no veíamos mal alguno. Pero, pensaban ellos, desde que dejamos de quemar sacrificios a la Reina del Cielo y derramarle libaciones, carecemos de todo, y por la espada y por el hambre hemos sido acabados. Y dijeron las mujeres, cuando nosotras quemábamos sacrificios a la Reina del Cielo y le derramábamos libaciones, ¿acaso sin saberlo nuestros maridos le hacíamos tortas con su imagen y le derramábamos libaciones? El corazón del pueblo se había desviado, torcido completamente, había abandonado al único Dios verdadero y estaban cocinando estas tortas para ofrecérselas a la Reina del Cielo, a un simple ídolo, creación de la mente humana pecaminosa. Y entonces dice Jehová que a pesar de esto, Dios tiene misericordia de su pueblo. Dios tiene misericordia de los pecadores. Dios ama por su gracia a los que no lo merecen. Dios no ama al pecador tal y como es, sino que a pesar de cómo es, a pesar de su pecado, Dios le ofrece su amor sin que lo merezcan, por su gracia, por su misericordia. Versículo 2. La compré pues para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Como hemos dicho, no sabemos el tiempo que pasó, pero aproximadamente 12, 15 años para arriba, y no sabemos ni tenemos que investigar porque no se nos dice qué es lo que hizo Gomer en todos estos años. Lo que sí sabemos es que estuvo viviendo una vida pecaminosa y ese pecado no le trataría demasiado bien, porque acaba en un mercado de esclavos. En ese mercado en el que los esclavos eran desnudos, expuestos delante del mejor postor, y además por el precio por el que fue vendida, no debía de ser muy atractivo. El público no se debía de fijar mucho en ella. ¿Por qué? Porque el precio normal de un esclavo, leemos en Éxodo 21:32, que era 30 siclos de plata. Dice Éxodo 21:32, si el buey acornea a un siervo o a una sierva, el dueño dará a su amo, pues lo que ha valido porque lo ha matado, 30 siclos de plata, y el buey será apedreado. ¿Pero por cuánto la compra Osea? Por 30 siclos de plata, ¿no? Por la mitad de lo que valía un esclavo y algo de cereal. 1 homer y medio de cebada no tenía mucho valor, esa medida y media de cereal. Así que esta mujer estaría en un estado bastante deplorable. Como digo, completamente desnuda frente a todo el mercado, y la acaban comprando por la mitad de lo que valía un esclavo en aquella época. Estamos viendo 3 características del amor de Dios por su pueblo, y hemos visto que Dios ama por su gracia al que no lo merece. Y en segundo lugar vemos que Dios castiga el pecado de los que ama para purificarlo. Dios castiga el pecado de los que ama para purificarlo. Versículo 3, y le dije, te quedarás conmigo, dice la Reina Valera, y tú serás mía.
Una vez que Oseas compra a esa esclava, ahora esa esclava es de su posesión. Él tenía legalmente la potestad de hacer con esa mujer lo que le viniera en gana, porque era suya. Podía vengarse de la mujer por su infidelidad, podía hacerle perrerías por el desprecio que había tenido con él durante tantos años, podía incluso matarla. No pasaría nada, era un objeto que él había comprado, era legalmente suya. Pero Oseas explica en el versículo 3 lo que va a hacer con ella, y lejos de vengarse de ella, va a purificarla. Y le dije, te quedarás conmigo muchos días. Gomer abandonó a Oseas, pero Oseas va a cuidar de Gomer. No la va a usar y tirar como una prostituta, y más si su cuerpo no era bonito, no era ya útil, ni siquiera para el ejercicio de la prostitución, no. Oseas iba a permanecer con ella muchos días. ¿Y qué iba a hacer durante estos muchos días? Purificar a Gomer. Por eso sigue diciendo el versículo 3, no te prostituirás, dice Reina Valera, no fornicarás, ni serás de otro hombre, y yo también seré para ti. Yo haré lo mismo contigo. O sea, le está diciendo a Gomer, te he comprado para que seas mía y yo voy a ser tuyo. Y esto implica que se acabó tu vida de pecado. Ahora vamos a sernos fiel el uno al otro. O sea, le está diciendo, te he comprado para tratarte con dignidad, para tratarte como una mujer, no como una prostituta, no como algo de usar y tirar, no como una esclava, sino para amarte, para cuidarte, para bendecirte, para proveerte. En definitiva, Dios le está diciendo a su pueblo, yo voy a liberaros de la esclavitud del pecado. Yo, Jehová, voy a purificaros de vuestra impiedad. Yo, Jehová, voy a ser de nuevo vuestro Dios, y vosotros vais a ser mi pueblo, y ya no vais a tener otros dioses, sino que vais a vivir una vida de fidelidad a mi lado. Ahora bien, si bien es cierto de que Dios ama por gracia al que no lo merece, si bien es cierto que Dios purifica al que ama, también es cierto que Dios es justo y Dios no pasa por alto el pecado, sino que Dios castiga el pecado. Por tanto, Dios castiga el pecado del que ama para purificarlo. Dios no iba a pasar por alto el pecado de su pueblo. El pecado tenía su juicio, el pecado tenía su castigo, y por eso sigue diciendo el versículo 4 que por muchos días los hijos de Israel quedarán sin rey y sin príncipe. O sea, está profetizando la invasión de los asirios, los cuales dejarían a Israel sin un gobierno autónomo y los llevarían al exilio. No más rey, no más príncipe. Porque por muchos días los hijos de Israel quedarán sin sacrificio y sin pilar sagrado, sin efod y sin ídolos domésticos, sin terafines. Fijaos que está haciendo como parejas de dos en dos, porque nos está mostrando que el pecado de la nación de Israel había llegado a tal punto que mezclaba la religión verdadera con la religión pagana. Y los mandatos de la religión verdadera encima los estaba haciendo mal hechos. Por un lado se quedarían sin sacrificios, sin la ceremonia que Dios les había mandado que hicieran, y por otro lado sin pilar sagrado, sin estatua, dice Reina Valera. Y estos pilares, estas estatuas, eran algo pagano que Dios aborrecía y había prohibido tajantemente a su pueblo. Deuteronomio 16:22 dice que no levantarás para ti pilar sagrado, lo cual aborrece el Señor tu Dios. Deuteronomio 16:22. De manera que la nación de Israel había introducido prácticas paganas a sus prácticas religiosas. Y por eso sigue diciendo, porque por muchos días los hijos de Israel se quedarán también sin efod y sin ídolos domésticos y sin terafines. Si recordáis, el efod era una prenda que llevaba puesto el sacerdote, en la cual en la zona del pectoral tenía dos piedras, una era el Urim, otra el Tumim, y los sacerdotes tiraban estas dos piedras para hacer consultas a Jehová. Y en función de cómo caían, del color más claro o más oscuro por el lado que habían caído, pues interpretaban que Dios les había dicho que sí o que no a su consulta. Era una manera que Dios había establecido para cosas muy puntuales. Pero el pueblo había distorsionado esta práctica y la había convertido en una práctica supersticiosa, como si estuviera consultando el horóscopo o si estuviera echando las cartas del tarot.
Y por si fuera poco, habían añadido a esa práctica la costumbre pagana de tener terafines, de tener ídolos domésticos. Estos terafines eran estatuas pequeñitas que se tenían en las casas y a las cuales les rezaban, les consultaban, les cantaban. En definitiva, acudían a ídolos pecaminosamente. Y hoy día puede que no tengamos en el salón de nuestra casa una estatua en medio del comedor a la cual adoremos pecaminosamente, pero sí tenemos estampas de santos, no nosotros, y de vírgenes, patas de conejo, velas de colores, incienso y 1001 rituales que podemos ver en las redes sociales, en multitud de sitios, los cuales no solo no valen para nada, es que son abominación a los ojos de Dios. Dios le está diciendo a su pueblo por medio de Oseas: todo esto se terminó. Los sacrificios y las estatuas, el efod y los terafines. Vosotros vais a pasar muchos días en el exilio, en el cautiverio, sin practicar estas cosas, y yo voy a usar esto para purificar. Así que estamos viendo tres características del amor de Dios por su pueblo. Vemos que Dios ama por gracia a aquellos que no lo merecen. Vemos que Dios castiga el pecado de los que ama para purificarlos. Y por último, en el último versículo, versículo 5, vamos a ver que Dios restaura a aquel que ama. Dios restaura a los que aman. Después, los hijos de Israel volverán. Los hijos de Israel volverán. Este verbo en el original se puede traducir como se arrepentirán. Se darán la vuelta, es el significado literal, pero con el sentido de dar la vuelta, arrepentidos, para volver al Dios verdadero. Para que pueda haber una vuelta genuina al Dios que habían abandonado, primero Dios tuvo que castigarles, tuvo que purificarles, tuvo que cambiar su corazón y producir en ellos el arrepentimiento para que ellos volvieran. El apóstol Pablo dice en Romanos 3:11 que no hay quien busque a Dios, y el pueblo de Israel estaba dando muy buena muestra de ello con la adoración que hacían a los Baales. No buscaban a Dios. Por eso Dios tenía que llevarlos de nuevo al desierto, tenía que seducirlos de nuevo, como vimos en el capítulo anterior, tenía que hablarles al corazón y hacer un cambio profundo en ese corazón de la nación, traer arrepentimiento al corazón de la nación, y ese arrepentimiento tiene como consecuencia la restauración. Dice el versículo 5 que buscarán al Señor su Dios y a David su rey. Dios restaura al que ama. Buscarán al Señor su Dios y a David su rey. Y leemos en Ezequiel capítulo 34, versículos 23 y 24. Dice Ezequiel 34, 23: entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará, mi siervo David. Él las apacentará y él será su pastor. Y yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David será príncipe en medio de ellos. Yo, el Señor, yo Jehová, he hablado. Tanto Ezequiel como Oseas están haciendo referencia al pacto davídico, a ese descendiente de David que iba a reinar en el futuro, y todos sabemos quién es ese descendiente de David: nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Llegará un día en el que el Señor Jesucristo va a reinar sobre la tierra, y ese día acudirán, versículo 5, temblorosos al Señor y a su bondad en los últimos días, en el fin de los días. Es una promesa de futuro, es una promesa escatológica. Todavía no se ha cumplido, pero se va a cumplir, porque Dios no es hombre para mentir, y Dios cumple con su palabra. Siempre lo que Él promete lo cumple. Cuando Dios restaure el corazón de su pueblo y ellos vuelvan con un arrepentimiento genuino, acudirán temblorosos al Señor y a su bondad. Cuando vemos la bondad de Dios, una bondad que de ninguna manera merecemos, cuando vemos que Él entregó a su Hijo Jesucristo en sacrificio por nosotros para darnos salvación, eso hace que acudamos temblorosos ante su presencia. No con miedo, no con terror, sino con un temor reverente que nos hace postrarnos ante su majestad,
en agradecimiento por quien Él es, en agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros. Y esto nos lleva a adorarle por su bondad, a reverenciarle por su bondad, a rendir gozosamente nuestras vidas a su voluntad. También Juan Pablo nos lo recordaba hace muy poco: cuando Dios nos salva, no solo confesamos a Jesucristo como Salvador, que lo hacemos, pero no solo como Salvador, sino también como Señor. Porque Él es ahora nuestro dueño. Él nos ha comprado por precio en ese mercado de esclavos del pecado, aunque no valíamos absolutamente nada. Y no pagó 15 siclos de plata y un poquito de cereal para pagarnos, sino que nuestro rescate fue pagado con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Y si todavía hoy estás bajo la esclavitud del pecado, si todavía hoy estás sin Cristo, si todavía hoy estás condenado a la eternidad en el infierno, ese pago por esa liberación todavía está vigente para ti, todavía está disponible para ti, y lo mejor es que está disponible totalmente gratis. No tienes que pagar nada, todo lo pagó el Señor Jesucristo en la cruz, porque es un regalo de gracia, porque Dios ama a los que no lo merecen por gracia, como me amó a mí sin yo merecerlo, y si eres hijo de Dios, como te amó a ti sin tú merecerlo. Así que hoy es día de salvación. Solo tienes que hacer como hará Israel: volver en arrepentimiento, acudir a Cristo por fe, pidiéndole que te perdone de tus pecados, pidiéndole que tenga misericordia de ti y confesándole como Señor y Salvador de tu vida, y serás salvo. Hemos visto 3 características del amor de Dios por su pueblo. Hemos visto que Dios ama por gracia a los que no lo merecen, que Dios castiga el pecado de los que ama, pero no para vengarse de ellos, sino para purificarlo, y que Dios restaura a los que ama. Y este amor de Dios, como sabemos, no es exclusivo para la nación de Israel, como era esta profecía, sino que también es derramado sobre la Iglesia de Cristo. De la misma manera que vemos que Oseas compró para sí a Gomer por un precio, el amor de Dios por nosotros, el amor de Dios por su Iglesia, necesitó, como hemos dicho, también el pago de un precio. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, no porque somos pecadores y nos ama tal como somos, sino en que, siendo aún todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún esclavos del pecado, siendo aún merecedores de la condenación, Dios mostró tal amor por nosotros que pagó el pago de nuestra redención, dando en sacrificio a su Hijo por nosotros. Mirad, Dios no nos compró porque necesitara algo de nosotros. Dios es suficiente en sí mismo. Dios no nos necesita para hacerse más glorioso, para hacerse más perfecto, no. Dios es totalmente perfecto, Dios es totalmente glorioso. Él no necesitaba algo de nosotros, sino que nos compró para darnos lo que nosotros sí necesitábamos: la liberación de la esclavitud del pecado, y lo hizo por gracia. Y ahora nosotros tenemos que responder en consecuencia a lo que hemos recibido. Porque dice 1 Corintios 6:20: pues por precio habéis sido comprados, por tanto, ahora que habéis sido comprados, por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios nos ha comprado por precio para que ahora tú le glorifiques con tu mente, con tu cuerpo, con tu alma, con tu vida. Dios no te compró para librarte del mercado de esclavos de Satanás y dejarte a tu suerte, no. Él te ha adoptado a su familia para purificarte, para restaurarnos, de manera que si Dios te ha salvado, si Dios me ha salvado, si Dios ha regenerado tu corazón, ya no puedes vivir como vivías antes. Ahora tienes que vivir una vida de santidad cuya meta es parecerte cada vez más a la imagen de Cristo. Mis queridos hermanos, que nuestra seña de identidad sea esta: una vida de obediencia y una vida de fidelidad a los mandamientos de Dios. Y que esa vida sea la que impacte al mundo que nos rodea cuando vea cómo Dios transforma un corazón impío, un corazón pecaminoso, un corazón espiritualmente muerto, en un corazón purificado y redimido por la sangre de Cristo. Un corazón que ahora viva con el único deseo de darle a Él toda la gloria, de darle a Él toda la honra,
de darle a Él todo el honor por un amor tan grande, tan incondicional, tan rebosante de gracia y tan lleno de misericordia. El Señor bendiga su palabra.